Hola, ¿cómo andan? Soy Juan Ignacio Chávez y en este video les voy a presentar la primera parte de la actividad práctica 5 de redes de escurrimiento. Gran parte de este material fue desarrollado por el ingeniero Joaquín Cánchero. Dentro de la bibliografía recomendada para desarrollar el trabajo, y es la que también va a servir para estudiar para el parcial, tenemos los videos de teoría de la cátedra, los apuntes también del tema desarrollados por la cátedra, el libro de Braja Das de Fundamento de Ingeniería Geotécnica, el capítulo 4, el libro de Juárez Vadillo, el tomo 3, está muy bueno, está muy bien desarrollado el tema y trata casi todos los conceptos del agua en el suelo en ese tomo. Después también el libro de González Vallejo de Ingeniería Geológica en el capítulo 2.3. Varios de los gráficos que usamos en la presentación son de ahí. Está bueno también. Y como básico el libro de Terzay. Recordemos que la ecuación de continuidad en un medio isótropo nos representa dos familias de curvas ortogonales. Una de estas familias son las líneas de flujo, que las tenemos acá representadas en color celeste. ¿Y qué nos representan estas líneas de flujo? Son las trayectorias que recorren las partículas de agua desde aguas arriba hacia aguas abajo, a través del suelo permeable. Las equipotenciales, ¿qué nos representan? Son líneas a lo largo de las cuales la energía potencial es igual. Por ejemplo, acá en esta línea, si colocamos un piezómetro en A y un piezómetro en B, el agua va a llegar al mismo nivel en ambos casos. Acá tenemos el resto de las líneas equipotenciales en color naranja. Veamos que a medida que vamos ascendiendo en las líneas equipotenciales, baja el nivel de energía potencial. ¿Cómo dibujamos esta familia de curvas equipotenciales? La tenemos que dibujar de manera ortogonal a las líneas de flujo. En esta figura vemos una pantalla impermeable y tenemos definido dos niveles de agua. Este nivel que tenemos acá donde está el punto A, que le vamos a llamar el nivel de agua hacia arriba, y este nivel de acá, que es el nivel de aguas abajo. Vemos que esta diferencia delta H se produce cuando el agua pasa a través del suelo. Como estudiaron en hidráulica, cuando el agua pasa a través de una tubería, tiene una pérdida de carga, es decir, pierde energía. Cuando pasa a través del suelo, sucede un fenómeno similar, que es lo que vamos a estudiar en este trabajo. Observemos que tenemos una familia de líneas equipotenciales, que son las que están marcadas en naranja, y una familia de líneas de flujo. Estas dos familias de líneas nos forman lo que le llamamos la red de corriente. Veamos a ver cuántas caídas de potencial tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caídas de potencial y tenemos 1, 2 y 3 canales de flujo. Vemos que los canales de flujo están delimitados por dos líneas de flujo, como en este caso esta línea de flujo. Y esta línea de flujo nos determina este canal. Miremos algunas particularidades de esta red. Tenemos acá la equipotencial máxima. En esta equipotencial máxima todavía no se produjo ninguna pérdida de carga, ya que el agua no atravesó el suelo. De este otro lado tenemos la equipotencial mínima, donde se produjo ya la totalidad de la pérdida de carga. Y miremos un poco dentro de lo que es las líneas de flujo. Si la pantalla es impermeable,
todo en el borde de la pantalla vamos a tener una línea de flujo, y considerando este manto inferior como impermeable, toda su superficie va a ser también una línea de flujo. Si tenemos agua circulando desde aguas arriba hacia aguas abajo, vamos a tener un caudal. Ese caudal es el que llamamos caudal de filtración y lo vemos representado por esta ecuación. Vemos que el caudal de filtración es directamente proporcional a la permeabilidad, a la diferencia de carga y al número de canales de flujo, e inversamente proporcional al número de caídas de potencial. En este caso habíamos dicho que teníamos 3 canales de flujo y 6 caídas de potencial. NF es el número de canales de flujo y ND el número de caídas de potencial. Vemos este valor de K, que es único, que es la permeabilidad para un suelo que consideramos que es isótropo, es decir, tiene la misma permeabilidad horizontal que vertical. Vamos a ver más adelante en el trabajo que podemos también resolver otros ejemplos donde la permeabilidad horizontal es diferente a la vertical. Siguiendo con los conceptos básicos para el trazado de la red, además de que las líneas equipotenciales corten de manera perpendicular a las líneas de flujo, lo que le vamos a pedir es que en cada uno de los elementos que se forman podamos de manera aproximada inscribir un círculo. ¿Cómo podemos expresar de manera matemática esta condición? Le vamos a pedir que B sobre L en cada uno de los elementos sea aproximadamente constante y aproximadamente igual a 1. La forma más fácil de verlo es la de la inscripción del círculo. Para los ejemplos que vamos a resolver, este es un tip práctico, vamos a tomar entre 3 y 5 canales de flujo. En este caso son 3, vamos a ver en otros casos que 4, hasta pueden llegar a ser 5, pero más de eso no tiene sentido, nos va a complicar el dibujo, nos va a generar elementos muy pequeños y no va a resultar práctico trazar la red. Vamos ahora a otro ejemplo. Recién veíamos un tablestacado, ahora acá tenemos una pequeña presa. Vamos a identificar los elementos principales que vimos en el caso anterior. Acá tenemos el nivel de la superficie libre de agua, acá inicia el suelo, y donde inicia el suelo tenemos la equipotencial máxima. Vamos a marcarla con un color, vamos a marcarla con rojo, tenemos la equipotencial máxima. Del otro lado, aguas abajo, vamos a encontrar donde ya se produjo toda la pérdida de carga por atravesar el suelo, vamos a encontrar la equipotencial mínima. Ahora vamos a las líneas de flujo que conocemos. Dijimos que, vamos a marcarlas en celeste, el borde de la estructura impermeable es una línea de flujo. Tenemos la primera línea de flujo en la base de la presa. Y la base impermeable va a ser otra línea de flujo. Vamos a comenzar a partir de las líneas que teníamos antes, vamos a trazar las demás líneas de corriente o líneas de flujo. Vamos a trazar en este caso 4. Tenemos un primer tubo de corriente, 2, 3 y 4. Vamos a ver que si dijimos que las equipotenciales tienen que cortar de manera perpendicular a las líneas de corriente, acá ya nos queda definido otra equipotencial más que conocíamos. Conocíamos la de acá, que era la mínima, teníamos la máxima por acá, y acá conocemos otra equipotencial más.
una vez que tenemos definidas las líneas de flujo, vamos a trazar las demás equipotenciales. Con los criterios que vimos anteriormente, vamos a tratar de buscar que se formen los círculos inscriptos y tratar de cortar a las líneas de flujo de manera perpendicular. Vemos tal vez esta red podría ser mejorable. La podríamos, por ejemplo, a ver esta línea de flujo que está acá, tal vez podríamos haberla hecho un poco más abierta. Pero bueno, ustedes a medida que vayan trazando las redes de corriente, tal vez las primeras que hagan no les van a salir tan bien, pero después ya van a ir viendo la forma y les van a quedar mejor. Ya metiéndonos en el primer ejercicio del trabajo, que nos da una pequeña presa con dos variantes. Nos dice que está fundada sobre arenas limosas que tienen un coeficiente de permeabilidad K de 4 por 10 al menos 3 centímetros sobre segundo y que son homogéneas, es decir que la permeabilidad horizontal es igual a la vertical. Notemos esto que ya seguramente lo tienen de la teoría, que la permeabilidad la medimos en unidades de velocidad, metros sobre segundo, centímetros sobre segundo. ¿Qué nos pide? Nos pide que calculemos el caudal de filtración por debajo de las mismas, la fórmula que vimos anteriormente de caudal, el gradiente hidráulico máximo en la salida y la fuerza de subpresión en la base de las presas. Esto lo tenemos que hacer para cada una de las situaciones y que comparemos los resultados. Vemos, para el primer caso tenemos la pequeña presa y nada más, con una red de corriente similar a la que vimos antes. La segunda agrega una pantalla impermeable aguas arriba. Vemos acá, esta es la pantalla impermeable. Y en el tercer caso tenemos la misma pantalla, pero está ubicada aguas abajo. Esas son las tres variantes que tenemos y las variantes que tenemos que estudiar. Vamos a meternos en el primer caso. Tenemos ya la presa, tenemos la red de corriente trazada y vamos a evaluar cuál es el caudal de filtración. Miremos K, es un dato del problema. K era 4 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados sobre segundo, pasado a metro es 4 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, esto es K. Delta H es la diferencia entre el nivel de aguas arriba y el nivel de restitución de aguas abajo, son 3 metros 30. Y después tenemos que calcular NF, que NF era el número de canales de flujo. Vamos a hacerlo con celeste, como veníamos haciendo antes. Tenemos 1, 2, 3, 4 canales de flujo, NF es 4, y vamos a contar las caídas de potencial. Caídas de potencial tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 caídas de potencial. Reemplazando en la fórmula nos da que tenemos un caudal de filtración de 4,4 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo. Estas son las unidades de caudal, metro cúbico sobre segundo, por metro. Este por metro es por metro de ancho de la presa. Estas son las unidades que vamos a usar. De metro cúbico sobre segundo o metro cúbico sobre hora, una unidad de caudal por metro de ancho de la presa. Observen un detalle
cómo arranco a contar las caídas de potencial. Acá voy a poner el láser, si se ve mejor. Acá todavía no tenemos ninguna caída de potencial. La primera caída de potencial se produce cuando el agua atraviesa esta porción de suelo. Acá tenemos la primera, acá tenemos la segunda, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente hasta llegar acá hasta la 12. Ahora veamos el cálculo de caudal para los casos donde tenemos la pantalla. Arranquemos por el primer caso de la pantalla aguas arriba. ¿Cuál es la idea de la ubicación de la pantalla o cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir el caudal de filtración. ¿Y cuál es la estrategia que usamos para cumplir este objetivo? Básicamente, alargar el recorrido que hacen las partículas de agua. ¿Qué estamos haciendo con agregar la pantalla? Estamos alargando ese recorrido. Antes la partícula de agua, su recorrido más corto venía por acá, pasaba por acá abajo y llegaba hasta aguas abajo. Con la pantalla, la partícula de agua tiene que hacer todo este recorrido para llegar hasta aguas abajo. Pensémoslo de nuevo con la analogía de la tubería. El hecho de alargar la longitud de la tubería incrementaría la pérdida de carga y disminuiría el caudal. En este caso, una de las estrategias es alargar la pantalla. Vamos a ver más adelante que otra estrategia es agregar alguna pantalla impermeable horizontal, pero todas basadas en el mismo concepto, que es alargar el recorrido de las partículas de agua. Miremos en este caso cómo se manifiesta este incremento del recorrido. Se manifiesta incrementando el número de caídas de potencial. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 caídas de potencial. O sea que la incorporación de esta pantalla la vamos a marcar acá en violeta, nos produjo 2 caídas de potencial más. Y al tener el mismo número de canales de flujo, que eran 4, nos va a generar una reducción del caudal, ya que dijimos que es el caudal inversamente proporcional a ND, que es el número de caídas de potencial. Para el caso de la pantalla aguas abajo, vemos que el fenómeno que nos produce es el mismo. Nos incrementa el número de caídas de potencial y de esta manera nos reduce el caudal. Ya podríamos ir arribando a una primera conclusión que para los dos casos, con la pantalla, la incorporación de la pantalla, tanto sea aguas arriba como aguas abajo, nos va a generar una reducción del caudal de filtración. ¿Por qué? Porque se incrementa el número de caídas de potencial, o sea, ND es más grande. Otro de los puntos que nos pedía el ejercicio era el cálculo del gradiente máximo a la salida. Recapitulemos un poco algunos conceptos de gradiente que vieron en el trabajo anterior y en la teoría. Veíamos que el gradiente crítico era cuando el agua hacía que la presión efectiva del suelo, es decir, la presión intergranular, se hiciera igual a 0. Vemos acá, a través de la deducción, que en este caso nos daba que el gradiente crítico igual a la altura de agua sobre L, que era la altura del suelo, era igual a gamma prima sobre gamma del agua, y que este valor era aproximadamente igual a 1 para el gradiente crítico. Y sacábamos que gradiente lo podemos definir como H, que es la altura de agua, sobre L. Vayamos al caso de la presa. A nosotros nos pide calcular gradiente máximo a la salida, que es este valor de acá. Nuestro H, que va a ser la altura de agua, va a ser el valor que tenemos de caída de potencial entre
este punto y este punto. ¿Cómo lo calculamos a eso? Nosotros tenemos un desnivel de agua de 3,30 m en total. Y esos 3,30 m lo vamos a dividir en las 12 caídas de potencial que teníamos. De esta manera vamos a sacar un valor de un delta H sub I, que va a ser el valor del desnivel total de 330 sobre las 12 caídas de potencial. Este valor delta H sub I es la caída de potencial que tenemos entre cada equipotencial. Y el valor de L de la diapositiva anterior, lo vamos a llamar acá A1, que va a ser esta longitud que tenemos acá del suelo. ¿Cómo la calculamos? La calculamos midiendo con la escala, podemos medir la longitud de este segmento. A mí, con mi escala, me dio 0,9 metros. Fíjense que a ustedes les tiene que dar un valor similar. Y el valor del delta H sub I me dio 0,275 metros. Haciendo este valor nos va a quedar un gradiente a la salida de 0,31. Vemos que está bastante alejado del valor del crítico, que era 1. Preguntémonos algunas cosas. ¿Este es el gradiente máximo? No, no es el gradiente máximo. ¿Por qué? El delta H sub I es constante para todas las caídas de potencial. Y miremos, por ejemplo, en este punto, que el valor de A sub 1 es menor que el de acá. O sea que el gradiente acá es mayor. Pero ¿por qué nos importa este gradiente a la salida? Este es el punto más desfavorable para que se empiece a producir el fenómeno de erosión retrógrada o tubificación que vieron en la teoría. Es decir que si se produce la ebullición del material en este punto, inmediatamente se va a producir la ebullición del material en esta zona que sigue y todo va a comenzar desde aguas abajo hasta aguas arriba a producirse cavidades por debajo de la base de la presa. Por eso es de interés calcular el valor en este punto, más allá de que no sea el gradiente máximo. Estamos calculando el gradiente a la salida. Veamos en el ejemplo de la presa con la pantalla aguas abajo. Procedemos de la misma manera, calculamos el delta H sub I. En este caso va a ser menor porque tenemos, fíjense que, dos caídas más de potencial en vez de 12, 14, o sea que este valor va a ser menor. Y miremos que el valor de A sub 3, o lo que le llamamos en la imagen del permeámetro como L, es también mayor. En el otro nos daba 0,9, ahora nos da 1,40 m, o sea que el valor del gradiente disminuye un montón. ¿Qué otra conclusión sacamos en este caso? Bueno, colocar la pantalla aguas abajo nos disminuye el gradiente a la salida y también nos disminuye el caudal. Esa es otra conclusión que podemos sacar a través de estos cálculos. Vamos ahora al cálculo de subpresiones, que es el último punto que nos pide el ejercicio. ¿Qué es la subpresión? La subpresión es una fuerza ascendente que nos genera el agua por debajo de la presa, en la base de la presa. Vamos a arrancar con el cálculo. Lo primero que vamos a definir es una línea o un plano de comparación que lo vamos a ubicar a la altura de la base de la presa. Este va a ser nuestro plano de comparación. Con respecto a este plano de comparación, vamos a ir sacando los diferentes valores de presión de agua. ¿Cuánto tenemos desde acá? Desde la superficie de agua hasta el plano de comparación tenemos 4,8 metros. Tenemos 3,80 hasta acá y este valor en la fundación de la presa es 1 metro,
O sea que desde la superficie libre de agua hasta el plano de comparación tenemos 4,80 metros. Bien, ahora vamos a agarrar y sacar un primer valor de presión donde inicia la base de la presa, donde le llamamos acá en el punto A. ¿Cómo hacemos para sacar este valor? Vamos a ver qué altura de agua tenemos hasta este punto, que va a ser la altura hasta el punto de comparación, 4,80 metros, menos la cantidad de caídas de potencial, que va a ser la energía que perdió el agua al atravesar el suelo. Y miremos que tenemos hasta acá, vamos a marcarlo con el láser. Tenemos hasta este punto una caída de potencial y pasando el punto tenemos dos. O sea que podemos decir que tenemos aproximadamente una caída y media de potencial hasta este punto donde estamos evaluando la presión. O sea que vamos a hacer H, que es 480, menos 1,5 por el delta H sub I. Que el delta H sub I ya teníamos del cálculo del punto anterior, que era 0,275 metros. Este valor lo sacábamos dividiendo el delta H total de 330 sobre el número de caídas de potencial. Así sacábamos este valor. Y nos da 4,39 metros de columna de agua, acá en este punto. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, para acá, para este punto, en el centro de la presa. Vamos a marcarlo con rojo, por ejemplo acá. Queremos sacar en este punto la subpresión. Tenemos, de nuevo, hasta el plano de comparación, 4,80 metros menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caídas de potencial. O sea que tendríamos 4,8 por 6 por 0,275 metros. Y ese valor nos da 3,15 metros de columna de agua. El mismo procedimiento lo podemos repetir para cualquier punto en la base de la presa. O sea, ver el nivel de agua que tenemos hasta el plano de comparación y restarle la cantidad de caídas de potencial por el valor que toma cada caída de potencial. Una vez que generamos este diagrama de presiones con varios puntos, la fuerza de subpresión va a ser la integral de ese diagrama, o sea el área de ese diagrama que nos va a dar un valor de fuerza. Para este caso nos da 32 toneladas por metro de ancho de presa. Siempre recuerden que trabajamos por metro de ancho de presa. Veamos otros dos ejemplos. Por ejemplo, con la pantalla aguas arriba, el valor de subpresión disminuye. ¿Cómo procedemos para hacer este cálculo? De la misma manera que en el punto anterior. Pero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que antes de llegar a la base de la presa, ya tenemos, hoy en el punto inicial teníamos una caída y media de potencial. Y acá, para este caso, en el punto inicial tenemos una, vamos a poner el láser así se ve mejor, 1, 2, 3, 4, 5 y media caídas de potencial. Y hoy teníamos 1,5. O sea que esto no está disminuyendo el valor de subpresión en la base de la pantalla aguas arriba. Esa es otra conclusión a la que podemos arribar. En el caso de la pantalla aguas abajo, vemos que para el punto inicial, acá para el punto A, el valor es de 1,5 caída de potencial.
o sea que no lo disminuimos, al contrario, todo en esta parte lo estamos aumentando, por eso vamos a tener un valor mayor de supresión. En esta tabla vemos a modo de resumen los resultados que sacamos de cada una de las presas, tanto para caudal, para gradiente máximo a la salida y para supresión. Miremos, por ejemplo, comparando la presa 1, que es esta, la que no tiene nada, con la presa 2, que es la que tiene la pantalla aguas arriba. Vemos que en respecto a caudal, agregar la pantalla disminuye el caudal de filtración, también disminuye el gradiente de la salida y disminuye la supresión. Comparando también con la presa 3, disminuye, como ya charlamos antes, el caudal de filtración, porque el número de caídas de potencial que se agregan es el mismo, o sea que el resultado es el mismo. Con respecto a gradiente de la salida, es bastante más eficiente la pantalla aguas abajo que la pantalla aguas arriba. Y con respecto a la supresión, la pantalla aguas abajo la aumenta no solo con respecto a la pantalla aguas arriba, sino también que con respecto a la solución sin pantalla. Otro de los ejercicios de la práctica nos pide para las presas de la figura 1.1 que calculemos el caudal de filtración debajo de la misma. Nada más que ahora tenemos un suelo que es anisótropo, es decir que su permeabilidad vertical es distinta del horizontal. Miremos un poco los valores y vemos que la permeabilidad vertical es de un orden de magnitud menos que la permeabilidad horizontal. Miremos acá algunas fotos de Joaquín Cánchero, donde vemos un material que tiene una permeabilidad horizontal bastante mayor que la vertical. En esta foto se observan bien, donde tenemos estos planitos por donde el agua circula con mucho más facilidad que de forma vertical. Acá se ve bien clarito cómo el agua directamente circula por estos planos en la roca. Acá se nota muy claro que el sentido de circulación del agua es horizontal por la conformación de este material. Metámonos en el ejercicio. ¿Cómo tenemos que proceder para calcular este ejercicio donde las permeabilidades son distintas? Lo primero que tenemos que hacer es deformar la escala del dibujo. Es decir, tenemos que calcular una escala horizontal que va a estar distorsionada con respecto a la vertical, dependiendo de las permeabilidades. En este caso, donde la permeabilidad horizontal es mucho más grande, la presa que nos va a quedar dibujada va a ser bastante más corta que la anterior. Veámoslo con la cuenta. ¿Qué nos dice? Nos dice que la escala horizontal va a ser igual a la escala vertical por la raíz cuadrada del cociente entre la permeabilidad vertical y la permeabilidad horizontal. ¿Qué valor nos da eso? Eso nos dice que la escala horizontal tiene que ser igual a la escala vertical por 0,365. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada metro que tengamos en horizontal vamos a dibujar 36 centímetros. Es decir, si hoy nuestra presa tenía en esta longitud 10 metros, nosotros la vamos a calcular en 3,65 metros. Por ejemplo, si fuera de 10 metros. Una vez que tenemos calculada, que tenemos dibujada la nueva geometría de la presa, o sea que la escala vertical la seguimos tomando uno en uno y la escala horizontal distorsionada, recién ahí calculamos una nueva red de escurrimiento. Y a partir de eso
vamos a, con nuestra nueva red de escurrimiento, que va a tener 1, vamos a hacer las cuentas en celeste, 1, 2, 3, 4 canales de flujo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 caídas de potencial. Vamos a, bueno, acá están los valores, 4 y 8. Vamos a sacar una permeabilidad que es representativa de la horizontal y la vertical, que la vamos a sacar como la raíz cuadrada del producto de las permeabilidades. Y vamos a reemplazar en la fórmula de caudal que veníamos usando. Delta H, la permeabilidad, esta permeabilidad equivalente es la que va acá, y nuestros valores de NF y ND. Les hago una aclaración que siempre surge este error. Agarran y calculan la permeabilidad equivalente y la aplican a la red de corriente del ejercicio anterior. No, está mal si lo hacemos de esa manera. Tenemos que agarrar, calcular esta escala distorsionada, generar nuevamente el gráfico de la presa, trazar de nuevo la red de escurrimiento, recién ahí calculamos la permeabilidad equivalente y con ese valor sacamos el Q. Es importante que primero hagamos este paso de dibujar de nuevo, hacer nuevamente la red y recién después aplicar la permeabilidad equivalente y la fórmula. En otro de los ejercicios nos pide que determinemos cuál va a ser la longitud X que deberá tener la solera impermeable para reducir el caudal de filtración a un 70% del caudal sin solera y que calculemos el caudal de filtración. Como les comenté hace un ratito, otra de las estrategias para reducir el caudal de filtración, además de las pantallas verticales, aguas arriba y aguas abajo que vemos hoy, era la colocación de una solera horizontal. ¿Qué hace esta solera? Hace lo que comentamos hoy. Aumenta el recorrido de las partículas de agua por el material poroso, de esta manera disminuye el caudal de filtración. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esta longitud de la solera que nos va a permitir reducir el caudal de filtración a un 70% del caudal sin solera? Lo primero que vamos a hacer es trazar la red de escurrimiento para la situación sin solera. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una particularidad, que en esta parte del centro de la presa nuestras equipotenciales son paralelas y que la incorporación de la solera lo que nos va a generar va a ser que esta parte que tenemos acá se desplace hacia adelante, se desplace hasta este sector, y esta parte queda fija, o sea que vamos a marcarlo. Esta parte que tenemos acá se va a producir como un stretch, se va a ampliar al agregarle la solera. Agarremos y contemos cuántos canales de flujo tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canales de flujo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 caídas de potencial. 5 canales de flujo, 12 caídas de potencial. La incorporación de la solera, de esta solera, lo que nos va a hacer es que toda esta parte que tenemos acá, todo esto, vamos a marcarlo en azul, todo esto que tenemos acá, se va a trasladar
acá adelante. Y esta parte de la red de escurrimiento que tenemos acá se va a quedar en este mismo lugar. Lo que se nos van a estar generando van a ser en este sector, que lo voy a marcar en amarillo, una serie de líneas equipotenciales paralelas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a evaluar cuánto se tienen que incrementar este número nd, cuánto tiene que crecer para que nos dé el 70% del caudal sin solera, y vamos a medir este valor de A para calcular el valor de X. Vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros sabemos que el caudal 2, que es el caudal con solera, tiene que ser 0,7, el 70% del caudal 1. El caudal 1 es delta H por la permeabilidad por el número de canales de flujo dividido el número de equipotenciales 1. Dijimos que este valor era 5 y este valor era 12. El caudal 2 va a ser delta H por la permeabilidad por el número de canales de flujo dividido este valor del número de equipotenciales para la segunda situación, que no lo conocemos. Igualando las ecuaciones, tomando en cuenta estas primeras tres ecuaciones, sabemos que caudal 2, delta H por la permeabilidad por NF sobre N de 2, es igual a 0,7 por caudal 1. Delta H es el mismo para las dos situaciones, se va, la permeabilidad también se anula, y el número de canales de flujo va a ser 5 para ambos casos. O sea que nos queda la fórmula simplificada que 1 sobre n de 2 va a ser igual a 0,7 por 1 sobre n de 1. Reemplazando esto, nos queda que nuestro nuevo n de 2 con solera va a ser de 17. Restando, tenemos que la diferencia, el incremento de número de caídas de potencial, va a ser 5. Si miramos, acá tenemos ya la red de escurrimiento completa, como les comentaba recién, se nos van a incrementar más líneas equipotenciales de manera paralela debajo de la presa y debajo de la solera. Si este valor de A lo medimos en la escala, nos va a dar 2 metros, y multiplicamos por el número de equipotenciales que se agregaron, que era la diferencia de los ND, que es 5, vamos a llegar al valor de que la solera tiene que medir 10 metros. Atención, no es que que dibujamos primero esta red de escurrimiento. Calculamos primero la red de escurrimiento sin solera, tomamos este valor de A, sacamos cuántas líneas equipotenciales más tenemos que sumar para llegar al caudal objetivo, y a partir de ese valor multiplicamos A por la diferencia de equipotenciales y llegamos a la longitud de la solera. Como verificación sí, podemos dibujar nuestra nueva geometría, hacer la red de escurrimiento y calcular el caudal. Calculando el caudal, tenemos que delta H son 6,5 metros. El valor de la permeabilidad lo teníamos en centímetros sobre segundo. Lo dividimos por 100 y lo transformamos en metros sobre segundo. NF era 5, el nuevo ND es 17 y nos da este valor de 3,8 por 10 al menos 5 metros cúbicos sobre segundo por metro. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Acá vemos otra de las formas de la resolución de estos problemas de flujo. Vimos la solución a través de las redes de escurrimiento
de la ecuación diferencial. Otra de las opciones es calcularlo a través de programas de elementos finitos. Acá vemos una malla de elementos finitos. Este es el caso del ejercicio 1. Acá el programa nos trazó la red de escurrimiento y vemos los valores de caudal de infiltración. Tomamos un punto y vemos que el valor está en el orden de magnitud del que habíamos calculado con nuestra red de escurrimiento. Acá tenemos mapeado los valores de gradiente. Tenemos los distintos valores de gradiente a lo largo de la red de escurrimiento. Vemos que acá donde se hacen más chiquitos los A que hablamos hoy son máximos los gradientes. Miramos el gradiente de la salida y también está en el valor, en el orden que calculamos con la red de escurrimiento. Nosotros calculamos solo este valor, acá tenemos mapeados todos los gradientes que se producen en el suelo. Para el cálculo de subpresiones, acá tenemos mapeados presiones y tomamos como muestra 3 puntos y vemos que también son similares al cálculo que hicimos. Veamos ahora el caso de la pantalla aguas arriba. Tenemos caudales mapeados. Vemos acá la red de escurrimiento, también similar a la que trazamos nosotros. Y vemos también que el valor del caudal es coherente con el cálculo que hicimos manualmente. Gradientes. Observemos que el gradiente máximo se da acá en la parte inferior de la pantalla, pero no es de interés ya que hay mucho suelo atrás, así que no es un punto de interés. Miremos el gradiente a la salida, que es el que calculamos manualmente, y también está en el orden del valor que calculamos. Subpresiones. Tenemos mapeadas presiones neutras en todos los puntos. Tomemos estos puntos en la base y van a ver que son los mismos valores que calculamos con la red que hicimos manualmente. Veamos en el ejercicio 2 con el suelo que tenía diferentes permeabilidades, el suelo anisótropo, diferente permeabilidad vertical y horizontal. Fíjense que el programa en la entrada ponemos una permeabilidad y lo que tenemos que cargar es la relación entre permeabilidad horizontal y permeabilidad vertical. También nos da la opción de que no sea horizontal, sino que tenga un ángulo. Serían estos planos de discontinuidad que son más permeables. En este caso es un poco diferente, ya que el programa no deforma la geometría de la presa, sino que deforma la red. Nosotros lo que hicimos para lograr hacer el cálculo manual fue deformar la geometría, o sea, distorsionar los valores en longitudes de la presa y dibujar la red de escurrimiento como si fuese un ejemplo equivalente de permeabilidad isotrópica. En este caso, deforma la red. Pero también podemos tomar valores de caudal. Con esto terminamos la primera parte de la explicación del trabajo práctico 5. Vamos a tener una segunda parte que vamos a hablar de sifonaje en tablestacas y vamos a hablar de leyes de filtro. Para las dudas están disponibles el foro en Moodle, las consultas en las comisiones y si alguno tiene alguna duda en particular les dejo mi casilla de correo electrónico que también pueden hacer consultas por ahí.